imaginen un libro que en sus primeras páginas les promete el paraíso. Derechos para todos, respeto a la naturaleza, el buen vivir, pero al pasar a la segunda mitad del libro descubren que las reglas del juego están diseñadas para que una sola persona tenga el control casi absoluto de ese paraíso. Suena contradictorio, ¿no? Pues esa es exactamente la realidad de nuestra Constitución de 2008. Hola a todos, mi nombre es Joana Ortega, estudiante del Paralelo C. Hoy voy a realizar un análisis crítico y profundo sobre nuestra Carta Magna. Pues a menudo escuchamos que nuestra Constitución es una de las más avanzadas del mundo, una norma esperanzadora, pero sin embargo mi investigación revela que detrás de esa fachada garantista existe un sistema orgánico que en la práctica pues anula la democracia real. Bueno, vamos a desglosar cómo pasamos de querer transformar la política y la economía tras la crisis del feriado bancario a consolidar un modelo que yo llamo criticando a los expertos, o sea, un hiperpresidencialismo que eclipsa a los demás poderes. Pues bueno, para entender el problema hay que reconocer lo bueno primero, ¿no? Pues la Constitución del 2008 rompió con el positivismo jurídico clásico. No es solo un manual de reglas, sino que, como señalan juristas como Atienza y Ruiz, busca contener valores de libertad y justicia. De libertad y justicia social, podemos decirlo así. Bueno, en su parte dogmática, esta norma es vanguardista, privilegia al ser humano e incluso dota de derechos a la naturaleza basándose en la visión ancestral de la Pachamama. La idea era pues proteger los recursos de la explotación desmedida, pero este modelo fue homenajeado internacionalmente para alinearse con los derechos humanos. Aparentemente tenemos pues una de las normas más completas y desarrolladas en Ecuador. Pero aquí aquí viene el gran pero, pues de nada sirve tener un catálogo de derechos hermosos si la maquinaria que garantiza estos está defectuosa. Pues aquí es donde entramos a la parte orgánica y las contradicciones empiezan a surgir. El nuevo constitucionalismo creó 5 funciones del Estado: la ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y pues la participación ciudadana. En teoría independientes, pues en la práctica existe un desbalance total. Pues expertos como Gargarella y Curtis definen esto como un hiperpresidencialismo. Pues es una característica común en las constituciones latinoamericanas de esa época, pues como Bolivia, Colombia, Argentina, pues donde se aumentaron desproporcionadamente las atribuciones del presidente. Ahora, revisemos el artículo 147 de nuestra Constitución. El presidente no solo administra, dirige la política pública, planifica el desarrollo económico, presenta proyectos de ley y es el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero lo más crítico es el manejo discrecional del presupuesto, pues el Ejecutivo decide a quién le da el dinero y a quién se lo recorta. Y pues actualmente han habido muchos recortes, ¿no? ¿Por qué es esto peligroso? Porque, como señala Celi, este diseño nació de una mayoría política coyuntural en Montecristi, Alianza País en este caso, o Revolución Ciudadana. Pues el diseño trae pues al gobernante de turno. Es un sistema donde el ejecutivo somete a las demás funciones. Ahora hablemos de la mal llamada división de poderes, ¿no? Si el presidente quiere, puede disolver la Asamblea Nacional mediante la muerte cruzada, sin necesidad de un mayor análisis técnico, como ya nos pasó. Es un botón de reinicio, pues, que tiene en su escritorio. En cambio, si la Asamblea quiere destituir al presidente, debe cumplir una serie de requisitos formales casi imposibles, o sea, que no se pueden cumplir. No existe igualdad de condiciones, pues, más bien. Además, el Ejecutivo, pues, maneja la agenda de la Asamblea, como enviando proyectos económicos urgentes
Si la asamblea no se pronuncia en 30 días, pues la ley del presidente entra en vigencia automáticamente. Esto ya nos ha pasado. Esto se convierte a la división, esto más bien convierte la división de poderes en un mero formalismo. Pues quizás se pregunte, ¿en qué me afecta a mí este diseño constitucional? Pues la respuesta es en todo, nos afecta a todos. ¿Cómo el Ejecutivo concentra el poder y decide el presupuesto? Si decide recortar en salud o en educación, tus derechos constitucionales de la parte dogmática se vuelven papel mojado. Pues Ayala sostiene que nuestros derechos fundamentales dependen de las decisiones políticas del presidente. Un ejemplo doloroso y reciente: la gestión de la crisis energética. El Ejecutivo, manejando los recursos de forma indebida, adquirió generadores pues en mal estado por millones de dólares. Ese despilfarro afectó directamente nuestro bienestar. Ese dinero pudo ir al sector salud, pues que actualmente está en crisis y sin medicinas, ¿no? E incluso los estados de excepción para combatir la inseguridad han sido inoficiosos, ¿no? Pues han restringido derechos como la libertad de tránsito sin resultados reales, porque la seguridad está insostenible en este país. Pues esta concentración absurda de poderes es la causa de que los derechos no se materialicen. Pues mi conclusión es un análisis que determina que la Constitución del 2008 es una quimera. O sea, en el papel es un modelo garantista y moderno, y en la realidad es una herramienta que centraliza el poder en una sola persona, eclipsando a las demás instituciones. Pues no podemos hablar de una verdadera república sin límites al poder. Es necesaria una reforma integral que establezca una verdadera igualdad de atribuciones y devuelva la independencia a las funciones del Estado. Gracias por acompañarme en este análisis de mi trabajo académico final. Si les interesa el derecho constitucional y la realidad política del Ecuador, no olvides suscribirte. Soy Joana y esto fue un análisis crítico a nuestra Constitución del 2008. Hasta aquí mi intervención. Creo que lo